ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Entre Ustedes y Nosotros, una nueva temporada. Ya hemos perdido la cuenta, los años desde que estamos en el aire, tendría que refrescármelo o Horacio Fernández o Osvaldo Pérez San Martino, pero son muchos años desde que empezamos primero en televisión en América, creo, después pasamos a Metro y después estuvimos ahora en esta señal que es Ecomedios, que siempre nos ha tratado excelentemente bien, con mucha onda, con mucha buena predisposición. En un mes pasan en la Argentina cosas que en otras partes del mundo tardarían décadas o quizás centurias. Pero bueno, muchos temas se suscitaron y creo que de todos habría que hablar, aunque sea unos breves minutos. No sé si ya está al aire Pablo Torello, a mi derecha, a mi izquierda lo tengo al doctor Ricardo Bullerí, un gran abogado y alguien que se incorporó hace algún tiempo con nosotros y que tiene asistencia perfecta, igual que desde el éter la tiene mi querido amigo Pablo Torello. Dos grandes amigos, no sé si está conectado Pérez San Martino, después va Pérez San Martino, bueno, siempre con un poco de delay este muchacho. Pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que, bueno, nos sorprendió el principio de año. Yo estaba en la costa, en Pinamar, cuando vimos el sacudón este de Venezuela, lo que ocurrió con la captura de Nicolás Maduro, y después, bueno, algunas declaraciones sobre algunas declaraciones que ha tenido Trump, que realmente son preocupantes, con una tendencia fuertemente expansionista, donde no hay espacio para reglas. Él lo ha dicho hace poco al New York Times, que él está por sobre las reglas, su moral y su forma de actuar no reconoce ningún vallado, ni internacional ni local. Nadie duda que la dictadura de Maduro en Venezuela era una dictadura atroz, salvaje, lo hemos venido denunciando cuando muchos estaban en silencio, que hoy se encuentra en algunos lugares del gobierno. No quiero hacer nombres, pero algunos ministros celebraron, y con un enorme pesar, mejor dicho, la muerte de Chávez en su momento. Googleenlo ahí. Yo estoy seguro que no lo hice, y Torello creo que tampoco, estoy absolutamente convencido que no lo hizo, pero muchos que hoy ocupan cargos en el gobierno en aquel momento lo celebraron con dolor, porque era un líder latinoamericano, algo parecido a lo que pasó en los primeros tiempos con Fidel Castro, hasta que se dan cuenta cuál es el verdadero rostro. El hombre estaba evidentemente con una situación, aparte de todo del salvajismo que evidenció, con el famoso helicoide, con la SEBIN, con esos aparatos de tortura y que se desarrollaron en Venezuela durante todo este tiempo. El hombre evidentemente aparte tenía cuentas pendientes con la justicia norteamericana, la justicia americana amparada en una doctrina que permite, cuando hay gente denunciada que son connacionales de otros países, que son nacionales, mejor dicho, de otros países, los faculta a llevarlos por la fuerza pública ante los tribunales de Nueva York. Es una doctrina local, es una doctrina que solamente impera para los Estados Unidos. Ya cuando entra en el terreno del derecho internacional, la situación es distinta. Pero aún así, realmente uno celebra cuando ve que un dictador cae, como pasó con distintas latitudes, y realmente uno pensaba que esto era
cambio copernicano. Ahora, cuando uno ve que Delcy Rodríguez, que era la que manejaba con su hermano Jorge Rodríguez la SEBIN, cuando ve que los precios están saliendo con cuentagotas del helicoide, cuando ve que se está hablando de una amnistía, cuando ve que llegó a Estados Unidos, cuando ve que llega a Estados Unidos sin ninguna protección, porque un narcotraficante, alguien que está acusado de narcoterrorismo, por lo menos ponerle un casco, ponerle un chaleco, y llega como lo más campante, diciendo Happy New Year y saludando. Uno entonces empieza a ver que la cuestión no pasa justamente por el andarivel de terminar con la dictadura salvaje del pueblo que estaba sucumbiendo al pueblo venezolano a la mayor de las tristezas. Uno lo ve con la cantidad de gente que ha visto en Europa, venezolanos, en Argentina. Pero claro, cuando en los primeros discursos dice el propio Trump que él le importa el petróleo, entonces uno dice, bueno, acá los derechos humanos se están dejando de lado, cuando después ve que para esto va a ser un largo tiempo, que no va a ser tan sencillo, cuando uno ve que se pretende dar un zarpazo sobre Groenlandia sobre pretexto de la seguridad del Ártico, entonces uno empieza ya a ver algunos temas con otra mirada, o sea, con una mirada de que estamos en presencia de tres imperialismos. Lo he escrito yo hace pocos días en el diario Clarín, tres imperialismos, que son el ruso, que hoy está atacando despiadadamente, aprovechando el invierno de Europa Oriental, atacando despiadadamente a Ucrania, por el otro lado el chino y por el otro lado el americano. Creo que acá lo que nosotros deberíamos hacer como país es actuar, como decía Alberdi, con la inteligencia de los intereses, no con la inteligencia de alinearnos ideológicamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros certidumbres, certezas en el plano mundial, certezas que en estas horas estamos perdiendo a partir del tema de la modificación, sobre todo por la forma en que se hizo de el INDEC, cuando se había comprometido el gobierno a modificar un INDEC que tuviera en cuenta más los servicios que impactan en la canasta familiar enormemente. Una propiedad de mi familia de 300.000 pesos que estaba pagando de AISA, pasó el mes pasado a pagar 430 y ahora pasó a pagar 480. Entonces, cuando me dicen que es de 2.4 la inflación, es un poco y eso es un poco creíble. Y entonces uno memora en algún momento cuando se hacía también estas trampas para pagarle. Me acuerdo que esta trampa la hicieron con la modificación del INDEC, Cristina y su compinche de fechoría Guillermo Moreno, para pagarle unos bonos que iban encadenados al aumento de la producción argentina en cuanto al rescate de los mismos a inversores extranjeros que se presentaron en los tribunales británicos y ganaron el pleito, amparados en que el Estado argentino había hecho trampa con el INDEC para modificar esto. Quiero pensar que no fue esa la intención, pero hay documentos que son muy claros. Se había comprometido la Argentina a modificar esto ante el INDEC, lo había dicho ante el Fondo Monetario Internacional, lo había hecho ante el Banco Central. El Banco Central había sacado una comunicación en ese sentido, y yo recuerdo que el tan malhadado y tan ajetreado y tan sacudido gobierno de Mauricio Macri, que eran muy lentos, que hacían las cosas mal, que tenía que hacerse todo mucho más rápido, ese gobierno tan castigado como pasan cada vez que uno, es algo, y no estoy haciendo apología de Macri, ni del PRO, ni del macrismo, pero cada vez que uno toma un tema de estas características, ¿qué pasaba en la época de Macri? Y en la época de Macri se estaba, que precisamente por eso fue la discusión que hubo con algunos sectores internos de Cambiemos, se estaba incorporando en el año 18, en el año 17, y 18, se incorporó para sincerar el INDEC los servicios, los aumentos que se habían producido en agua, luz, etcétera.
Entonces, estas son las cosas que uno las tiene que cada tanto refrescarlas, porque cada vez que dicen estamos a niveles de, y mandan el reloj de arena para atrás y llegan a niveles que todavía no superan los niveles que teníamos en el año 18 y 17. Tomo las estadísticas que quieran, riesgo a país, inflación, tomen lo que quieran y van a ver que aquel gobierno que fue criticado de ser lento, de no hacer la política de shock, sino de hacer gradualismo, si hubiera tenido estos vientos, este clima de época tan benévolo como hoy está en la Argentina, seguramente nos hubiéramos ahorrado 4 años de Alberto Fernández y hoy seríamos un país respetado en el orden institucional, como es, por ejemplo, Canadá, cuyo primer ministro dijo un discurso en Davos, pronunció un discurso en Davos que me pareció realmente excelente, no alineándose con nadie en particular, pero manteniendo, o sea, en este mundo que hoy es, como yo lo expresaba el otro día, hay una incertidumbre y lo peor que nos puede pasar es seguir atados con el pensamiento que teníamos hace unos años. Hay que aprovechar estas oportunidades, pero siempre, como decimos, en el marco de las instituciones, en el marco del Estado de Derecho. Un gran economista argentino, Julio Hipólito Olivera, que no llegó a alcanzar, fue el único argentino el argentino, mejor dicho, que estuvo más próximo a alcanzar el Premio Nobel de Economía, decía que la incertidumbre, más allá de cualquier otra decisión política que se tome, es lo que desalienta las inversiones. Justamente, varias décadas después, un señor que gobierna la provincia de Buenos Aires decía la antítesis cuando era ministro y decía la seguridad jurídica, ese concepto horrible. Y yo me pregunto, ¿hoy estamos garantizando seguridad jurídica al inversor extranjero o al inversor nativo? Yo creo que no. Bueno, hoy querían hablar también del tema de la edad de la imputabilidad, vamos a hablar de este tema también y sobre también las declaraciones de Jorge Macri sobre la bendición del INDEC, ya el tema de la baña, pero quiero que hablemos de todo un poco en estos temas, así no acaparo yo y trato este año de ser un poco más mesurado en la longitud de mis comentarios. Mesurado en lo que pienso, no lo voy a hacer jamás. No soy descafeinado ni edulcorado. Todos lo saben. Pablito, Ricardito, ustedes continúan. Bien. Muy buenas tardes a todos. Hola Jorge, hola Ricardo, hola Horacio. Hola absolutamente a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Muy bien. He tenido algunos días de vacaciones. Yo digo siempre, no digo como los que dicen, ay, estuve en la costa, para no decir qué lugar de la costa estuvieron. Y como si vos te fuiste a la costa con plata bien habida, podés decir que estuviste en Pinamar o en Cariló. Yo estuve en Pinamar y después estuve en el Uruguay. Cuando dicen, me fui al Uruguay, todo el mundo dice, bueno, habrá estado en Montevideo. No, el que se fue a Uruguay, argentino, se fue a Punta del Este. Yo estuve una semana en Punta del Este y una semana en Pinamar. Y lo digo porque puedo mostrar cómo me voy, sin plata negra ni plata mala vida. Muy bien, doctor Jorge Enríquez. Buenas tardes, si me deja hablar 2 minutos y si Pablo Torello me permite, porque me primerió, lo cual casi adelante. Lo cual casi me sorprende. Yo también... Me dio para saludar, don Ricardo. No, sí, querido, pero sin duda. Además, usted es el dueño de la provincia. También, es cierto, Ojalá fuera el dueño de la provincia, fuera el gobernador. Bueno, yo también estuve unos días en la costa, como dice mi amigo Jorge Pero Enrique. diga Mar del Plata, no diga la costa. Mar del Plata, porque la costa sí. puede ser Punta Lara también. Es cierto. Díganlo, le dice, ay, me fui a la costa. Y para no decir que estuve en Pinamar, porque parece que da estatus. No, yo estuve, perdón, déjeme, doctor. Yo estuve en Mar del Plata, una zona un poquito más modesta, ¿vio? Porque uno es modesto. El departamento que tiene usted no es modesto. Bueno, pero yo soy modesto y pobre, como si un amigo mío. Bien, quiero saludar a nuestros oyentes, decirle buenos días en esta buenas tardes, perdón, en esta primera presentación del año,
que ha sido abierta como corresponde por el doctor Enríquez. Y acá el amigo Enríquez habló de varios temas, todos ellos muy sensibles, y habló de un tema que de alguna forma me toca porque yo he luchado mucho en la época que estuve de asesor en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derecho Penal, para que se trate de alguna vez por lo menos, el tema de la baja de imputabilidad. He escuchado los que pude, no creo que estoy exagerando, los comentarios que hubieron. Por supuesto, los comentarios que vienen del grupo Cuca son todos iguales, ¿no? Es decir, no sirve para nada bajar la edad de imputabilidad, no sirve para nada, no va a generar seguridad. A ver, señores, el tema de la minoridad es un tema muy complejo, es un tema que no se va a arreglar de un día para el otro. En la baja de la edad y la imputabilidad, que creo que se está hablando de 14 años, yo creo que podía haberse bajado a los 13 perfectamente. Dicho de otra forma, un chico de 13 años que fuma, sale a la calle, roba, mata y viola, sabe perfectamente qué es lo que hace. Y nuestra ley penal dice que uno va a ser responsable cuando pueda comprender la criminalidad de los hechos y dirigir sus acciones. Creo que la baja de imputabilidad no es el único, o sea, no es la panacea universal, no es el remedio definitivo. A esto vamos a tener que sumarle varias cosas. Una cosa que dijo el actual ministro de Seguridad, la doctora Bullrich, señalando que hay que construir cárceles, y chocolate por las noticias. O sea, lo que hay que hacer es para que esta modificación, si es que se termina firmando, de la baja imputabilidad, hay que acompañarla con una modificación importante al Código Procesal, una modificación más importante todavía al Código Penal. Hace muchos años, charlando con un maestro que ha muerto, que fue el alma del Código Penal, que por lo menos en el que he tratado de intervenir, había dicho algo muy claro, ¿no? Es decir, o habíamos dicho algo muy claro, esto necesita un Código Penal mínimo, que es el Código Penal de los menores. Es decir, porque vamos a tener, si no, una serie de problemas de tener que hacer lo que en el derecho penal no se puede hacer porque está prohibido, que es utilizar la analogía. Entonces lo que vamos a tener que hacer es esperar de alguna forma que se haga esta modificación y por supuesto que se creen lugares de detención. Los menores claramente no pueden ir detenidos a lugares de los mayores. Doctor, ¿dónde está? Acá está. Pablito Torello, te escuchamos, no sé si tenés algo que opinar al respecto. No, simplemente saludar a los oyentes también, lo hice así genéricamente hoy temprano, y bueno, el tema que a mí me ocupaba, no es tanto los temas judiciales o de este tipo de temas que acabas de nombrar, Ricardo, sino lo que comentó, que es política internacional, que es lo de Trump, que siempre me quedé medio cuando acá vino Lilian Tintori, siempre la estuvimos acompañando a la embajadora también Elisa Trota, estamos con ella siempre, y la verdad que estamos con esa causa. Y obviamente Trump, lo que hizo con la extracción de Maduro, uno nunca va a llegar a saber bien qué es lo que está cocinándose ahí adentro, pero la realidad que uno no puede estar de acuerdo con el accionar de Trump, pero tampoco puede estar de acuerdo en que la situación ya era una situación terminal, había que hacer algo para que se mueva, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Trump, pero la verdad que yo no quiero ser hipócrita. ¿Qué alternativa quedaba? ¿Qué alternativa quedaba? Que sigan matando gente, que sigan yendo un país entero, 19 millones de venezolanos, más la cantidad que hay afuera, que sigan sin tener ningún tipo de nada. Ya se habían agotado absolutamente todo, inclusive las organizaciones internacionales no tenían respuesta ante eso. Y la verdad que es una situación muy difícil, complicada, pero la verdad que me parece que había que hacer alguna jugada. Yo no lo sé, no tengo capacidad de opinar sobre eso, pero sí creo, voy a decir lo que pienso,
no con esto quiere decir que tenga razón ni esté cerca, y por ahí digo una barbaridad, pero no había, me parece que no había otra alternativa. No había otra posibilidad de mover el tablero, patear algo, para que se mueva algo de toda esta situación que está aconteciendo en Venezuela. Muy, muy, muy claro. Yo lo comparto. Creo que tendría que haber ido más a fondo el tema, pero bueno, más a fondo en el sentido de haber descabezado a todos, a toda la cúpula. Ellos dicen que para mí ahí tiene que haber larvado un acuerdo, porque no entiendo cómo se mantienen autoridades, porque cuando se produce la caída de un régimen no, en este caso no cayó el régimen ahora pasa a ser un régimen títere de Estados Unidos, pero tiene que haber habido alguna negociación, porque Diosdado Cabello, Padrino López y Derry Rodríguez no se volvieron inocentes de angelitos de Dios de la noche a la mañana. Acá para mí hay un trasfondo que incluso lo abarca el propio Maduro. La prueba está que muchas de las personas que hoy están en el exterior, muchos que viven acá, y me dicen, a nosotros no nos cayó muy bien esto de que, habiendo ganado las elecciones Corina Machado, dijera al presidente que no estaba en condiciones el presidente Trump de gobernar, y se habló de Irak, lo que pasó con Irak, que cuando se fueron los yanquis fue una anarquía, pero bueno, el tema siempre para mí es geopolítica y petróleo, energía o tierras raras, como se dice ahora. Pero yo creo que por eso vos lo que decís es cierto, que no se va a saber nunca realmente la verdad, pero hablé con algunos amigos que por ahí, amigos tuyos y míos, incluso un tocayo de un nombre propio, y que estaba realmente, no lo justificaba, pese a que, como decís vos y como digo yo, el régimen no daba para más. Yo creo que hubo una negociación ahí en el último tramo que falló, o le estaba dando demasiadas vueltas Maduro al tema. De todas maneras, creo que lo que vos decís es tal cual. Yo creo que la verdad nunca, de cuáles fueron las verdaderas intenciones que hubo ahí, no las vamos a conocer. Yo creo que en prima facie se me ocurre que el gobierno se va a quedar durante 20 años, que es lo mismo que pretenden hacer con Nicaragua o con Cuba. Y claro, cuando uno ve la apetencia de avanzar sobre Groenlandia, de decir que Canadá nunca fue un estado independiente, entonces uno ve un propósito imperial en todo esto. No nos asombremos después que las grandes dictaduras del siglo pasado comenzaron en muchos casos como se puede dar esta. Por eso me parece que es un tema que es para tomar muy en consideración. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Volviendo al otro tema el régimen, el tema vinculado con la baja de imputabilidad, sí, yo efectivamente creo que tiene que haber una baja de la imputabilidad. Distintos hoy en día tener fijado desde a los 16 años me parece cuando todo el mundo tiene, por ejemplo acá tengo los casos de Australia oscila entre los 10 a los 14 años, en el caso de Inglaterra y de Gales es 10 años, en el caso de Noruega es más especial, pero puedo seguir nombrando incluso vecinos nuestros. Francia lo tiene en los 13 años y España, por ejemplo, lo tienen 14 años. Alemania tiene un modelo que es la regla de la madurez y del discernimiento como filtro, y todo esto se relaciona con que hoy los chicos tienen una capacidad de conocer la criminalidad de los actos con mucha más antelación a lo que hacían antes. O sea, la madurez parecería que se alcanza a una edad mucho más temprana.
sobre todo por el tema de las redes sociales, sobre todo por el tema del acceso a los medios de comunicación masivos, tienen al alcance de su mano el conocimiento de todo lo que pasa en distintas latitudes del mundo. Eso va a merecer obviamente una regulación con la cual yo estoy totalmente de acuerdo y no entiendo cómo todavía hay algunos imbéciles por ahí. Vi un diputado que decía que no lo pueden modificar, un diputado que no era de la izquierda ni era del peronismo, y dice no, tienen que tener esas herramientas, tienen que tener esas herramientas y tienen acceso a redes sociales donde hay pornografía infantil, venta de estupefacientes, enseñan cómo matar, enseñan juegos perversos que terminan con el ahorcamiento por asfixia de los chicos. Entonces que no me joroben con ese tema, porque creo que países muy serios como Australia y el mismo España, más allá que tenga un presidente poco digno, pero están en esa posición. O sea que yo entiendo que hay que bajarlo, pero también entiendo que no es la cuestión, porque nosotros siempre tenemos estos golpes espasmódicos, bajémoslo los 12, 13, 14, pero después ¿qué hacemos? ¿Tenemos establecimientos de carcelarios suficientes que no sean escuelas de delito? Eso es un debate que hay que darse también. Porque si nosotros los vamos a mandar a lugares donde no se les va a enseñar un oficio. Mire, yo era chico y ustedes también lo habrán escuchado, los reformatorios. En los reformatorios los chicos tenían una disciplina cuasi militar. Muchos chicos que entraron a reformatorios salieron de ahí con una profesión, con un estudio, con un trabajo, y no volvieron a delinquir. Si nosotros los vamos a poner a decir, bueno, esto se soluciona fácil, construyamos cárceles. No ese es el tema, porque entonces caemos en lo mismo que caía Zaffaroni, desde el otro punto de vista. La culpa la tiene la sociedad que le permitió que el chico sea un excluido social. No, porque si lo vamos a meter en un establecimiento carcelario, le vamos a estar dando la razón a Zaffaroni, porque la culpa la va a tener de vuelta a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no se encargó de rehabilitarlo. El precepto constitucional lo dice claro, las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para rehabilitación de los reclusos. Entonces bajemos esto de bajar la imputabilidad. Miren, la verdad que yo no quiero ser autorreferencial, pero yo venía jorobando con esto desde el año 96, cuando empezó el Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, que decía un chico de 12 años que comete una contravención ya lo suficientemente listo y astuto. Yo empecé a fumar a los 11 años, hace 70 y pico de años. Después dejé de fumar, pero es otra historia. A los 11 años, que a los 11 años yo prendí un cigarrillo. Entonces, ya esto, que no me vengan con no sé si será 13, 14 o 12, pero hay que bajarla. Ahora, venir con los clichés de delito de mayor, pena de mayor, que lo vengo escuchando desde hace años. No es la solución. No le puedes dar a un chico un delito de mayor, una pena de mayor, cuando hay otros elementos, cuando no llegan a ser obviamente delitos de sangre, ni delitos contra el interés sexual, ni delitos contra la libertad. Cuando estamos hablando de un hurto, hay mecanismos de justicia retributiva como pasa en todas partes del mundo. Pero no digamos, vamos a construir cárceles. La cárcel es para tener como depósito de chicos ahí, y entonces directamente cuando a mí me dicen eso, impongamos la pena de muerte, porque si lo vamos a tener durante 20, 30, 40 años ahí guardado, impongamos la pena de muerte, que es mucho más saludable hasta para la sociedad, y es mucho más saludable, pues si vamos a no pensar en la rehabilitación, sino en el depósito de presos, bueno, mantengámoslos ahí listo, pero busquemos esos reformatorios que fueron tan denostados. Estaban los chicos, yo los he llegado a conocer, no por haber pertenecido a ellos, pero los he llegado a conocer con guardapolvo gris, y que los chicos aprendían un oficio y salían de ahí hechos. Ahora, yo a lo largo de mi experiencia he ido a los institutos de menores, y cuando hay institutos de menores que los chicos lo eligen porque saben que se pueden escapar fácilmente de ahí. Hay institutos de menores donde están todo el día tirando la cama fumando y jugando a las barajas, las cartas. Entonces a mí que no me diga, para tenerlos igualados, para sacarlos de la sociedad, perfecto. Para que paguen lo que cometieron, perfecto. Pero darles la posibilidad de la rehabilitación. Pues si los vas a tener ahí para que sean después, van a ser soldaditos de la droga, de nada sirve que bajemos la imputabilidad. Porque la reacción espasmódica. Hay que seguir construyendo cárceles. Pero perdón, ¿dónde las vas a construir las cárceles?
Si nosotros teníamos 2 cárceles en la ciudad de Buenos Aires, 2 cárceles, digo bien, Devoto y Caseros, y las tuvimos que sacar porque la gente no lo quería. Si van a construir cárceles, construyan en el medio de la Patagonia, pero no lo hagan ni siquiera en Marcos Paz, háganla en el medio de la Patagonia, que es lo que hacen los americanos, tanto que los admiramos. Bueno. Perdón, Jorge, ¿puedo disentir con vos? Todo lo que quieras. Y te explico por qué. Porque estoy de acuerdo con que tomar a los menores para tirarlos a una celda no es el proyecto, porque los menores, al igual que los mayores con la 24, 340, crees, o 440, que es la ley de ejecución penal, necesitan un lugar específico para la rehabilitación. No se lo puede tomar. ¿Y dónde lo ponemos a los menores? A los menores, en general, los que tienen que estar separados momentáneamente de la sociedad por su peligrosidad para sí o para terceros, tienen que ir a lugares específicos que no pueden ser cárceles de mayores. Esto es muy claro. Entonces, habrá que construir cárceles, habrá que ver cómo se hacen, habrá que ver si se utilizan cuarteles, ¿no es cierto?, donde había muchas camas en su momento, qué sé yo, con toda la seguridad y todo lo que corresponda, pero a los niños hay que someterlos a un tratamiento. ¿Y qué dice lo contrario? Está bien, pero para eso tengo que crear lugares de detención. ¿Dónde lo ponemos? Pero acá parecería que uno dice, lo escucha la ministra de Seguridad Monteoliva, dice, hay que bajar la edad de punitividad y construir cárceles. Ahora, el régimen penal juvenil, nada, cero, huevo, nada. Mirá, no dice nada, no dice una sola palabra. Bueno, creo que no lo dijo, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero no lo dice. Pero además, creo que es fundamental construir cárceles para que los niños, estos niños no tan niños, sean sometidos a un tratamiento de rehabilitación. Es lógico, me parece que por ahí se quedó corta con la explicación. Estamos de acuerdo. Y decir, para después reinsertarlos en una sociedad. Claro. Porque si no, te vuelvo a decir, aunque sea brutal lo que estoy diciendo, tenerlo Robledo Puch durante la cantidad de años que lo han tenido, hubiera sido mejor aplicarle la pena de muerte. Lo digo honestamente. No, yo cristianamente no estoy de acuerdo, pero la tortura es mucho peor y el gasto para el Estado. Ahora, también sabemos que cuando decimos de construir más cárceles, hablemos con sinceridad alguna vez en la vida. Yo soy grande ya para estar diciendo, cuando hablemos de construir más cárceles sabemos que en la cárcel todo se compra. Desde tener el mejor hasta la protección de que no te viole nadie. Hablemos claramente. Se compra hasta ser el capanga del piso. Se compra hasta tener ciertos privilegios que otros no tienen. Entonces, ¿qué educación le vamos a dar a un chico si no esto va acompañado con una reforma integral de quiénes son los que lo tienen que rehabilitar y quiénes son los que lo tienen que cuidar? Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues yo me acuerdo que en un momento determinado el negocio que era fascinante para mucha gente era tener el supermercado en las cárceles. Se peleaba la gente para tener eso. Entonces hablemos porque esto me hace acordar cuando empezó con el tema de Bloomberg, subamos las penas, cuanto más penas, y resulta que si vos subís las penas pero después los jueces no los condenan, o tenés un juez como este delincuente de eventos, ¿de qué te sirve subir las penas? No, Sí, no sirve para nada. no La sirve infracción para nada. penal nunca ha servido. Y bueno, entonces busquemos las cosas, hacerlas racionalmente, procurando una reinserción social, si lo puede. Ahora, si es un chico que realmente tiene ya un problema psíquico fuerte, mandar un restablecimiento, tener en un establecimiento psiquiátrico. Porque un chico, hoy la psicología ha avanzado muchísimo para saber quién se ha rehabilitado plenamente y quién está simulando una rehabilitación. Pero si después nos enteramos que desde las cárceles los capangas con el celular compraban y vendían droga y desde el año 96 está esa ley que prohíbe tener celulares en las cárceles. Sin embargo, todos sabemos que los tenían y a viva luz. Perdón que me he extendido un poco, pero... No importa, nosotros te perdonamos. No, bueno, sigamos con la pausa, ¿no? Se fue Toreros. Sí. Se fue. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bien, estamos al aire. No sé si está el doctor Osvaldo San Martín. Y ¿Estás? el señor Torello. El doctor Torello, profesor Torello, también ha desaparecido. Bueno, missing to action. Quiero terminar diciendo más que esto. Me parece que el sistema es la decisión del umbral, o sea, de la baja, más la puerta de entrada por discernimiento. Esto que en el derecho comparado me parece que bajar a 14 con un régimen juvenil pleno, como tiene casi toda la Europa continental, Alemania, España, Italia, pero con bajarlo me parece que sería lo ideal, bajarlo a 14, como es el régimen juvenil pleno, repito, de toda la Europa continental, pero exigiendo también la capacidad de comprender la ilicitud y conducirse conforme, Por debajo del umbral, ese 14 años, si vamos a tener siempre lo mismo, que no puede haber proceso penal, sí puede haber respuesta administrativa, instituto de niñez con garantías, con recomendaciones. El fuero, aparte tiene que haber un fuero juvenil especializado con equipos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, con un informe temprano obligatorio, una ejecución separada, centros juveniles y dispositivos comunitarios que estén separados de acuerdo a la gravedad del delito. No puedes poner un chico que robó con un chico que mató. El Reino Unido tiene centros. El Reino Unido, esto es un ejemplo, tiene centros centros seguros especiales donde clasifican a los chicos por el delito. Así que me parece que son las medidas que tienen que adoptarse, y sobre todo también que tengamos unos cuerpos de seguridad que sean serios, porque si uno ve lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, te dicen no hay patrulleros, hay zonas que son zona liberada, entonces los vamos a meter a todos presos y vamos a solucionar el problema así. Y las zonas liberadas van a seguir existiendo y va a haber un momento dado que nosotros hoy tenemos las cárceles atiborradas de gente, las cárceles y presos en comisarías, que no puede ser. O sea que por más que vamos a seguir metiendo presos y después se van a escapar. Es algo que si no, el tema tiene que ser integral. La ministra de Seguridad dice, si la baja de imputabilidad se aprueba en el Congreso, habrá que construir centros para jóvenes. No, empezá ya a construir los centros para jóvenes, porque ya tendría que estar eso, o por lo menos, y la solución no, para mí, encima, vos tocaste un tema que vos me decís, hay cuarteles. Yo creo que para que una medida muy sana, pero obviamente es muy antidemagoga, es volver al servicio militar obligatorio. Sin duda. Porque el servicio militar obligatorio te enseñaba actitudes y comportamientos de vida, y era una escuela de democracia. Nosotros éramos 70 aspirantes oficiales de reserva, en muchos casos niñitos bien, que veníamos de colegios privados, y cuando nos encontramos de la realidad de lo que nosotros llamábamos
y los comanches, los llamábamos a chicos que caminaban como aquel famoso caricatura Chapaleo, porque nunca habían tenido borceguíes, nunca habían tenido un zapato de cuero, habían dormido al aire libre, no sabían lo que era un cubierto, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían lavarse los dientes. Pensaba que el desodorante era el desodorante en barra, que parecía como menta, como por el color, pensaban que era un helado o un postre y le pasaban la lengua. Entonces ahí empieza todo, pero dijimos no, porque lo que pasó con el soldado Carrasco fue un accidente como hay miles, el mismo que si suspendiéramos algunas actividades deportivas porque cada tanto aparece una persona muerta. Está bien que también en muchos casos se utilizaban, no eran muchos, se utilizaba eso también como bandera, pues yo la hice en un cuartel y no lo vi esto nunca, que se utilizaban a los soldados como choferes en el cuartel donde yo la hice, Grupo de Artillería 1, no lo vi. Entonces yo creo que eso también es una forma de empezar a educar a la gente, con un servicio, a lo mejor no un año, 6 meses, porque aparte generas el sentido de patria, que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Perdón, Pablo, que estás levantando la mano como el penado 14, algún día explicaremos qué se trataba del penado 14. Y Osvaldo también. No, Jorge, yo simplemente quería decir que estoy de acuerdo con vos con el tema del servicio militar. Para mí ha sido, yo la hice 17 meses, en el ejército me tocó el conflicto con Chile y la verdad que lo que aprendí me sirvió en la instrucción, me sirvió para poder valorar el café con leche, una cama limpia. Claro. Eso fue realmente, y saber lo que son los símbolos patrios, porque uno le guste o no le guste, los aprende realmente. Este país es un país que fallamos mucho en eso, en la enseñanza de los símbolos patrios y lo que es nuestro país. Y la verdad que yo siempre voy a decir que el servicio militar habrá que hacerlo 3, 5, 6 meses, sabrán los especialistas. Pero el tema del orden, y una cosa que siempre que pasó, no sé si te acordás, Jorge, en nuestro gobierno, cuando se hizo por esa experiencia con los 1000 voluntarios que llegaban y se cortaron el pelo y le daban un sentido de vida, un sentido de orden, algo para hacer todos los días a los chicos. Los ordenó un montón, y cuando hicieron como una especie de encuesta de qué es lo que había pasado, cómo les había ido, el 90%, 95% quería seguir haciendo esa especie de servicio seguro militar. Simplemente quería decir eso. Y agrego que estando Osvaldo Pérez San Martino, un conspicuo radical, en los últimos años de su vida, lo escuché yo a Raúl Alfonsín diciendo, él había tenido formación militar, diciendo que era muy necesario justamente para educar a gente que no había tenido nunca la posibilidad de estar educado. O sea, yo cuando yo me quejaba de los borceguíes que me apretaban y me quejaba de tener que dormir en el piso sobre un colchón que lo tenía que hacer cada uno con pajas que te daban. Los tipos estos que nosotros llamábamos cariñosamente los comanches, que eran de Córdoba, estaba fascinado. Me dice, ¿sabes lo que es no dormir sobre algo que esté ligeramente mullido? No tenés idea. Y lo que vos decís, aprendés a café con leche. Bueno, a apreciar lo que es tener un café con leche. El primer día que me iban a visitar mis viejos, mi vieja tenía un matambre arrollado, se fue al piso. Yo lo levanté del piso lleno de tierra, lo pasé por la bombacha de combate, como si fuera de un lado y del otro, ni lo sorprendí nada y me lo morfé así. Y bueno, te acostumbraste. Claro. Bueno, Osvaldo, te damos la bienvenida. ¿Vos hiciste la colimba? No, yo saqué número bajo. Ah, bueno. No fue. Eso es lo que dice Osvaldo. No tengo sentido de patria, ni respeto a los símbolos patrios, no, democrática, ni tengo valores. Testigo de Jehová. Ni sé convivir, ni sé apreciar un café con leche. Bueno, me parece que hoy no es el día de Osvaldo Pérez Martino. No, porque según ustedes veo, esas cosas se aprenden las enseñan los militares. No, entendé que no es que lo enseñan los militares. Está un poquito de punta el amigo Osvaldo. No, pero no es que lo enseñen. Yo no hablo más, por si He acaso. escuchado estos últimos 5 minutos una serie de lugares comunes que pueden ser ciertos, yo no lo sé, pero
yo les diría lo siguiente, ni Porque vale no la hay zona pena, colimba, señor, quizás sea no son cierto, lugares pero comunes. ni vale la pena plantearlo porque la enorme mayoría de la gente lo sacaría corriendo. La sociedad argentina no quiere volver a eso, así que creo que debe haber otras formas para educar a la gente, para educarlo en los hábitos ciudadanos, que tiene que ver con lo escolar, con lo sanitario, etcétera, sin necesidad de que vayan a que un sargento los grite. Pero bueno, quizá, como yo no hice el servicio militar, sea muy bueno. Yo no lo conozco, realmente escucho lo que ustedes dicen y desde una lejanía que me da no tener la menor contacto con lo castrense. Es que yo no lo veía así, lo veía incluso más. Él no habló tampoco de castrense, Pablo habló del servicio activo ciudadano, las mil personas que se hicieron una experiencia que fue. Y yo cuando lo escuché hablar a Alfonsín también del tema ese de volver al servicio militar, realmente me puse a pensar que muchas veces... No tengo opinión, Jorge, tal vez sea correcto. Yo digo que no conozco nada del tema, así que no puedo aportar mucho. Había gente que ni sabía lo que pasaba, cómo vivía otra gente que eran compatriotas nuestros, qué sé yo. Yo la verdad que si lo tuviera que volver a hacer, uno a veces insulta porque yo hice 15 meses, por levantisco me quedé hasta la última baja, pero reconozco que además te empezás a manejar de una manera absolutamente en soledad, porque sabés que ahí no puedes llamar, venir a buscar, entonces, viste, yo lo viví de esa forma, la verdad, lo viví. Pero oíme, muchos dicen eso. Lo que digo que me parece que es de esas cosas que no creo que vuelvan. Me parece que no creo que la mayoría de la gente quiera eso, más allá, aunque estuviera bien, que yo no lo sé si está bien, pero no. Y la mayoría de la gente... No sé si vale la pena ni siquiera plantearlo. Lo estamos planteando a partir de que hoy parece que de la baja de la imputabilidad, hoy parece que todo se resuelve con bajar la imputabilidad y ahí construir nuevas cárceles. Y yo digo, si eso no va acompañado de políticas educativas, de políticas que no solamente son las políticas educativas de la escuela, sino que son formativas en institutos, en establecimientos culturales, en establecimientos deportivos, los famosos clubes de barrio, lugares que daban contención social a la gente. De nada vale que bajemos imputabilidad y construyamos más cárceles, porque vamos a seguir construyendo depósitos. Yo creo en eso, mirá, no soy penalista, pero mi idea es que si se baja la edad, y que tal vez haya que bajar mínimamente, yo no lo bajaría demasiado, tiene que ser dentro de un régimen penal juvenil, es decir, que no se trate a un chico de la misma forma que a un adulto, y por lo mismo que decías vos hace un rato. Eso sí, de la otra forma no, porque hay frases bastante desdichadas que están diciendo ahora, lo decía el ministro de Justicia el otro día, delito de adulto, pena de adulto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un delito de adulto? Los delitos no son de adulto o de chicos. Un chico de 6 años comete un homicidio que es un delito de adulto, entonces va a la cárcel como un adulto cualquiera. No sé, son frases de impacto, pero que carecen de cualquier racionalidad. Son frases para la tribuna, querido amigo. Esto lo acuñó hace bastante tiempo Feynman, y tiene impacto, porque la misma gente que a lo mejor, como decís vos, que no creo que sean pocos, se oponen al servicio militar, esa misma gente, la misma gente que está chocha con pena de adulto, delito de adulto, pena de adulto, y después nos dicen, es lo que yo decía recién, busquemos los reformatorios tan denostados. Los reformatorios tan denostados servían para que el chico entraba ahí por un delito y salía primero con orden y disciplina, que no lo había tenido nunca en su casa, porque desgraciadamente hay lugares que es así, no lo había tenido nunca en su casa. Segundo, salía con un oficio, y tercero, tenía había una posibilidad muy alta de que no reincidiera. Sí, lo que sí creo, Jorge, es que evidentemente un adolescente que comete un delito, imaginemos un delito grave, no puede ser que no tenga ninguna consecuencia. Obvio. Yo entiendo que no debe tener la misma sanción ni el mismo régimen que un adulto, pero
hacerle acorde a la edad. Bueno, es lo que puedo decir como un criterio general. Hay gente que ha estudiado el tema y yo no, así que no puedo decir más que eso, pero me parece que ahí está la cosa, tratar dentro de un régimen penal juvenil. Igual yo les quiero decir una cosa, tengo una estadística acá que me parece que hay veces que nosotros estamos haciendo, yo por eso recurro siempre a los datos, ¿no? La tasa de encierro nacional, y esto les aclaro que lo escuché decir, lo saqué de un programa de La Nación Más. Tasa de encierro nacional, ¿saben cuántos menores de edad están en conflicto con la ley penal? 4.119. ¿Saben cuántos están en lugar de encierro? Todo el país les estoy diciendo, 865. ¿Saben cuántos están con medidas penales en el territorio? Medidas penales en el territorio. Hola. Bueno. Se cortó. Medidas penales en el territorio, supongo que deben ser las medidas en territorio que estarán a cuidado de los padres o alguna cuestión así. Sí, o tal vez con algún sistema electrónico. Con algún sistema electrónico. Con prisión domiciliaria 4. O sea que estamos hablando de 4.119 menores en conflicto con la ley penal. Buenos Aires y Córdoba son las que concentran el 75% de los menores. La Ciudad Autónoma el 10%, Santa Fe 5.4%, Mendoza 4.4%. Tipo de delitos imputados, 57% contra la propiedad, 13% contra 14%, mejor dicho, contra las personas y 7,5% contra la integridad sexual. Esto está hablando de que no hay una cantidad tan grande de menores de edad que delinquen. Yo creo que, y vuelvo a caer en lo mismo, cuando nosotros vemos la cantidad de delitos que se cometen y en algunos casos la aberración de ellos, cuando vemos, como el otro día vi que golpearon salvajemente una pareja de jubilados, o cuando se llevan un chico y después lo tiran con riesgo para la vida, se llevaron un bebé y lo tiraron cuando se dieron cuenta que en la parte de atrás del auto había un bebé. Entonces yo cuando veo eso digo, ataquemos esto realmente, porque también en muchos casos los mayores, es cierto, utilizan a los menores para cometer delitos, pues saben que la sanción va a ser mucho más leve, pero busquemos todo en su conjunto. Esto es como cuando vos decías bien, vamos a generar el femicidio, porque agravar el femicidio, agravar la muerte por razones de violencia, ¿cómo se decía? Por razones de celos. Violencia de género. Violencia, no, pero antes se decía de emoción violenta. Ajá. Se decía antes de la violencia de género. Artículo Entonces, 81 del Código Penal. Bueno, entonces se iba generando, entonces empezamos a hacer, dentro de poco, a ver, el delito de homicidio va a ser también el que matar un perro, porque hoy con las cosas que estamos viendo, yo la verdad que estoy asombrado con esto de que los perros tienen un trato, un cuidado casi como un niño, en una sociedad que tiene un 1.1 de crecimiento vegetativo por cada matrimonio, por cada pareja, hay un solo chico, cuando en la generación nuestra había como mínimo 2, nosotros, yo tuve 3. Entonces yo digo, me parece que también estas cosas hay que puntualizarlas. ¿Osvaldo volvió? No volvió Osvaldo, se enojó. Está enojado. Se enojó, se fue a meterse en la colimba. Sí. Fue a llenar el formulario. Se enojó porque la verdad que uno no entiende. Claro, si a la gente uno no le explica para qué va a ser la colimba, pero si uno les explica que tiene que ser una cosa obligatoria, acá ninguno se murió por haber hecho la colimba. Y si hubo alguna vez que alguno que murió, bueno, pero además los soldados creo que iban con una mejor preparación a la guerra cuando fue la guerra de Malvinas que en otro momento. Y vuelvo a insistir, lo que vos decís de valorar el café con leche, yo también lo vi en carne propia. Y vos y yo no éramos nene fifí que jugábamos a las bolitas en el departamento. Jugábamos a la pelota en la calle, Pablo, o en el campo, donde fuera. Andábamos a caballo, y si no andábamos a caballo, o sea, no éramos nenes de mamá y papá, pero
cuando vemos esa realidad, apreciamos esto que nos parecía una cosa muy común. Bueno, Osvaldo... Perdón, se me cortó y ahí... Pero te enojaste con el tema de la colimba. No, es un chiste, lo dije en forma enfática para poner un poco, si no es muy aburrido. Si todos estamos todo el tiempo diciendo qué bueno lo que dijiste, qué interesante. El programa a veces tendría que ser 2 horas, porque te digo que hoy tenemos Venezuela, que lo hablábamos así un poco, Venezuela, Marco Labaña. Eso es lo interesante. Marco Labaña, después que otra cosa más hubo, bueno, esto de la imputabilidad que lo tiró en realidad, no es que no fuera relevante, pero lo tiró el doctor Bulleri porque lo tenía invitado que no vino, al doctor... A un camarista de casación, sí. De casación federal. ¿Cómo? Pero estamos en el fin del programa, ¿no? Sí. No. ¿Cómo no? Faltan 5 minutos, muchachos. Faltan 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos todo. Calentamos el ambiente. Sí, sos viejo, ¿eh? Sí, bueno, te toca cerrar con los 3 minutos. El programa es tuyo. No te metas con la colimba de vuelta porque vamos a saltar Pablo y yo. No, pero yo, insisto, quizás yo no sé nada de eso, no la hice, no sé ni hacerme la cama, imagínate, así que lo hubiera aprendido ahí. O coser botones, dicen que enseñan esas cosas. No, lo que me parece relevante, y ya lo habrán tratado ustedes, es este tema del INDEC. Acá tenemos, si ustedes ven los programas de televisión, en la televisión, yo trato de evitarlos últimamente, porque ya no hay periodismo, hay militantes de un lado y del otro. De un lado tenemos los que entrevistan a Moreno, como si fuera una autoridad en la materia, es una cosa increíble. Y va y pontifica a Moreno. Y del otro lado tenemos los que, como ayer Cristina Pérez, leía algo que le mandaron. Sí, fue tremendo. Una alta fuente, diga la alta fuente, Milei, o la hermana de Milei, o bueno, la hermana no debe entender nada del INDEC, pero alguien de donde prácticamente decía que Labaña había querido dar un golpe de Estado. Entonces, estamos atenazados en esto, y evidentemente creo que el gobierno se ha pegado un tiro en el pie. Ya causado un daño a la reputación del INDEC y del gobierno en general, porque y por algo menor, porque según dicen los que saben, con la aplicación de la nueva metodología podría haber dado algunas décimas más, y nada más, pero las explicaciones que dio Caputo fueron increíbles, porque él precisamente decía que como iba a subir, bueno, estaban esperando que la inflación llegue a 0, bueno, si llega, cuando es 0, quizás ni hace falta medirla. Seguro. Realmente no sé cómo, y además cambian constantemente, porque empezaron diciendo algo, después pasaron a colocarlo a Labaña como un títere de masa que estaba tratando de voltear al gobierno, cuando yo no sé realmente de Labaña, no sé, pero por lo que he leído de gente que conoce, ha hecho una labor correcta. Te voy a decir una cosa correctísima, incluso cuando nosotros habíamos ido del gobierno, me lo crucé en un evento y me dijo, ¿me darías una mano porque quiero hacer una ley para que el INDEC sea un organismo absolutamente independiente de todo? Claro, o sea, no, es un chico que la verdad que pienso yo, Pablo, vos también lo trataste, me pareció un tipo correcto, ¿no? Sí, de hecho yo sigo estando en un chat con él y sigue siendo el mismo. Bien, nos estamos yendo. Con las manos en el fuego. Me parece muy bien, Pablo, muy honesto de tu parte, y muchas gracias por tu cierre, Osvaldo, y saludo 1, saludo 2, cuerpo a tierra, carrera y valor, decían subordinación y valor. Defender a la patria. Sí, había algunos que ¿Por qué decían... gritan tanto? En otro programa me van a explicar por qué gritan tanto los militares. Pero porque el Colimba es enérgico. Enérgico, tiene... Vos te vamos a sacar todas las dudas, te vamos a hacer 3 meses de Colimba. Te vamos a hacer 3 meses de Colimba. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, con una sonrisa y un lindo programa. Miércoles, perdón. Estoy desfasado.